altavoz, ¿no? Que apagues el móvil, tío. Ah, sí, lo apagamos, sí. No, Sí, bueno, ya está la voz. esto ya suena, ¿no? Por Sí. ahí, ¿no? Se nos escucha por ahí, ¿verdad? Pues tú mandas cuando des el escopetazo. Bueno, pues va a presentar un poco la introducción. Richie Po, que es un poeta de aquí de Bilbao, va a decir unas palabras y luego ya o la leeré yo, o leeré unos poemas y, bueno, que sea una cosa, cada uno que diga lo que quiera y que sea amable y agradable, porque estamos entre amigos, así que salga una cosa bonita. Sí, bueno, hoy mi intención es hablar lo mínimo posible, ceder todo el protagonismo a Javier Alcíbar, el autor, y dar unas pequeñas notas introductorias de lo que es el poeta y su obra, ¿no? Javier Alcíbar Aspuru, de Bilbao, nació en 1962. La verdad es que no se ha prodigado en exceso en publicaciones ni en circuitos poéticos, ¿no? Tiene publicados hasta la fecha, en el 99, su primer libro, El baile de los cojos, con Pamiela. En el 2003 publicó De inciertos destinos, con Basaray. Y hasta el 18, 15 años después, ¿no?, publicó su siguiente libro, que es Poemas para no volver, con Vitruvio. Hace escasamente un año publicó Material de uso urgente y ahora nos presenta esta selección de su obra con la editorial Valparaíso, que se titula Poemas de tierra. Por otro lado, Javier pues también es músico. Tuvo una banda en los 90 llamada Los Golfos de Vizcaya. Posteriormente tuvo una pequeña formación, La Sombra. Y una más. Que sacaron un disco, y una más. Y luego, como solista, pues también publicó otro disco que se llama Como si nunca hubiéramos venido. Yo destacaría de la obra de Javier que hay unas constantes poéticas que yo creo que sin duda están constantes, evidentemente, en toda su obra, en todos sus libros, ¿verdad? Como esas referencias o esas preguntas sobre la vida, sobre la muerte, sobre la común esperanza, aunque a veces sea incomprensible el buscarla en este mundo que nos rodea, y por qué no también esa búsqueda del amor, ¿no? Dice Rafael Morales en el prólogo que introduce este libro: Alcíbar mira hacia adentro en lo fundamental, dialoga con la vida y reflexiona desde ahí. Es un poeta de la palabra desnuda, sencilla. Yo creo que esto, la verdad es que califica muy bien la poesía de Javier. A mí me ha ocurrido que cuando me pidió hace unos días Javier hacer esta presentación, casualidades de la vida, yo me había reencontrado con un libro que presté hace muchos años a una amiga y nunca volvió, que es el libro que a mí me descubrió a la generación del 50, un libro de Juan García Hortelano, que dio origen a la generación del 50, ¿no? Y a mí ahí se me descubrió un mundo nuevo en la poesía, y me reencontré con él hace 2 semanas en una librería de segunda mano en Bilbao, y me pidió justamente en la lectura, cuando me pidió Javier esto. Luego la relectura de los poemas de Javier pues me ha hecho ver que hay ciertas concomitancias con poetas como Ángel González, que para mí es uno de mis grandes referentes también, quizás, con otros poetas como Alfonso Costrafeda o incluso José Ángel Valente, ¿no? Porque es una poesía... ¿Son cosas que a ti te sugieren? Sí, es lo que a mí me sugiere en la lectura. ¿Ya? Una poesía un poco del silencio, una poesía en ocasiones minimalista, pero que busca concentrar en pocas palabras el máximo significado posible, ¿no? Y esa es un poco como yo lo he visto, ¿no? Pero bueno, también eso haciendo un juego del lenguaje, porque decía Josu Montero, ya en tu primer libro, Javier, que a pesar de ese contenido profundo existencial, el lenguaje poético es una fiesta en tus poemas, ¿no? Y bueno, también redunda un poco en ello en el prólogo Rafael Morales, ¿vale?
Otra referencia de Pedro Ugarte, que está aquí acompañándonos hoy, ya de tu segundo libro, en el 2003, que yo creo que podríamos... El primer libro. ¿Del primer libro fue? El prólogo del primer libro lo hizo Pedro, sí. Pero yo lo que le he cogido es un artículo, creo, no es el prólogo. Bueno, Creo, igual me estoy equivocando. Alguna crítica, sí, quizás sí. Eso es. Sobre el de Inciertos Destinos. De Inciertos Destinos. Tiene una crítica. Eso es. Y decía que se trata sobre todo de un retrato interior, ¿no? El poeta indaga en ese espacio profundo de la conciencia donde las preguntas son tan radicales como imposibles las respuestas concretas, ¿no? Yo creo que eso que escribió Pedro en esta ocasión para su segundo libro en el 2003 podríamos calificarlo como una norma que ha estado presente en toda su poesía, ¿no? Y que yo creo que sigue estando muy viva a día de hoy. Bueno, dice Javier también en la introducción al libro que la selección ha estado basada en dos criterios. Uno que siempre es muy subjetivo, como es la calidad, y visto por uno mismo, pues a veces no somos... Sí. Lo pensaba leer, la nota. Vale, pues lo lees. Pero también me gusta mucho esa introducción con el objetivo último de la esperanza común, ¿no? De que nos reencontremos todos en estos versos, de que nos demos todos la mano de la poesía de Javier Alcibar. Y yo por mi parte no quiero redundar en nada más. Al final de la lectura de Javier tendremos todos un tiempo y un espacio si queremos hacer preguntas o hacer cualquier comentario. Así que, Javier, todo tuyo. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias por tus amables palabras. Y sobre todo gracias a todos por venir, por llegar aquí a las 7, que no es una hora buena, y hacer el esfuerzo por venir. Gracias de corazón a todos los que habéis venido. Voy a hablar un poco de lo que yo considero que es la poesía y luego leeré unos poemas. La poesía es verdad. Parte de una verdad interior que necesita encontrar su lugar en el poema. Y esa verdad se hace visible en el poema tras el proceso de creación. Y esa verdad deja de ser individual para ser colectiva. Y ya es del lector. Lao Tse decía que una vez hecha la obra, el sabio se aleja. La poesía es belleza. Si tienes la verdad, pero no tienes la herramienta, no puedes llegar a la belleza. Si no tienes el cómo, es imposible. Yo creo que yo tiendo a ir de la verdad a la belleza, pero también se puede ir igualmente de la belleza a la verdad. Al final es lo mismo. Por ejemplo, la generación del 27, el último Cernuda, por ejemplo. O sea, yo puedo ir de la belleza a la verdad o de la verdad a la belleza, pero hay un equilibrio. Y el punto medio es la poesía, es equidistante de la belleza y de la verdad. Es mi visión. Entonces, un poema es lo que he dicho, un lugar equidistante, ¿no? Y es como un cuadro. Tiene sus ritmos, sus versos largos o cortos, sus encabalgamientos o no, sus espacios. Tiene su medida y su unidad. No es pintarrajear un papel o gastar más pintura. No es solo unos colores. Algo que nos deje un regusto agradable en la boca no debería ser suficiente. Un cuadro se puede mirar varias veces y tiene su unidad. Lo mismo un buen poema. Lo puedes leer varias veces y cada vez te dice algo nuevo. Por eso un poema se escribe para ser leído en un papel. Otra cosa es que una vez leído quieras escuchar al autor porque la manera que tiene de decirlo te acerca al primer momento en el que él lo hizo. Entonces igual te apetece escucharle porque está dándole el tono que él considera que es el tono interior que tiene ese poema. Pero un poema es algo que tiene que estar en un papel. Yo cuando veo reuniones de poetas y así que dicen un poema que no conozco yo, no lo acabo de entender, porque no puedo pararme y ver un verso
y volverlo a leer. Lo hice todo seguido y no conozco el poema, no le veo ningún sentido a eso. Y bueno, el prologuista del libro, que es Rafael Morales Barba, refiriéndose a los títulos de mis poemas, dice algo que yo traslado a la poesía en general. Dice, bueno, yo lo traslado a la poesía en general, No hay auténtico poema que esquive la verdad para vender o seducir, aunque la singularidad sea peligrosa. Aunque la singularidad sea peligrosa. No hay auténtico poema que prefiera la seducción a la verdad. Un auténtico poema nos tiene que hacer sentir o pensar o ambas cosas, vernos reflejados. Es una verdad nueva en la que vernos. Este libro que he venido aquí a presentar es una selección personal de 70 poemas. Yo he publicado 200. En el libro anterior que has nombrado tú, que es Material de uso urgente, aquí está toda mi obra. Son 200. Y esta es una selección de 70 sobre 200 que en 40 años he publicado. O sea, no soy muy prolífico. Y es una selección personal que yo he hecho. Entonces paso a leer una nota de autor mía y leo algunos poemas. El prólogo ya lo podéis leer y ya está. Luego de ahí, o sea, después de leer la nota, digo unos poemas. Y hablamos luego lo que queramos. Voy a poner las gafas porque este tiene una letra pequeña. Nota del autor. Teniendo en cuenta que la poesía es algo que importa mucho a pocas personas, pero que a la mayoría no importa nada, quisiera hacer un par de aclaraciones. A excepción de los poemas Proclama para país de un solo habitante, que estuvo pegado con celo a una puerta durante algunos años, y Aire de laboratorio, con una función personal catártica, el resto de los poemas han sido seleccionados en base a dos criterios, de lo que él ha dicho. Un criterio de calidad, siempre subjetivo, a lo que se refería, y tan válido como el que podría haber hecho cualquier avezado lector, y un criterio de positividad, desde la esperanza, desde lo que nos une frente a lo que nos separa, aunque estemos hechos de tierra. Mi especial agradecimiento a Unai San Martín y a Rafael Morales Barba. Al artista Unai San Martín por el fragmento de un hermoso oleograbado suyo que ha adaptado para la portada y que también se adecúa al contenido del libro, y a Rafael Morales Barba, doctor en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en poesía y poeta, por su sugerente y certero prólogo. Estoy agradecido a esas personas que no conozco, pero que me dicen que hay gente buena que desinteresadamente hace cosas. Uno es el prologuista y otra cosa es el artista y otra persona es Richie Pop, por ejemplo. O sea, hay personas buenas que hacen cosas desinteresadamente. Y eso siempre es una maravilla. Y sin más, pues me pongo a leer unos poemas, ¿vale? Tenía otro libro que los tenía marcado con X, los que iba a leer, y este es otro libro que he cogido, no está marcado con X, entonces, bueno, ya da igual. Pasa un hombre. Un hombre pasa con una escalera rota al hombro, ofreciendo subir sin saber que está rota. Un hombre pasa pidiendo limosna con un sombrero sin fondo y recoge en los charcos las monedas que brillan, queriendo creer que siempre estuvieron allí. Un hombre pasa abriendo ventanas y perdiendo barquitos de papel uno a uno, despegando del suelo un verso pequeño con una mano pequeña, pegando patadas al vacío, hablando solo. Preguntas.
buceando libros, en bares repletos de humo, amor y gente, en el rito repetido y siempre nuevo de las manos sobre un cuerpo desnudo, en la soledad compartida de los trenes al exilio y en las salas de espera de los hospitales, en todas mis palabras y a menudo sin saberlo siquiera, busco respuestas redondas como panes, encuentro preguntas duras como piedras. Esta es una poesía que es visual, entonces está bien para verla escrita en el papel. Da título a mi primer libro, que es El baile de los cojos. El baile de los cojos. Desde que el primer cuerpo partido longitudinalmente en dos cayera sobre la corteza terrestre, hemos bailado al compás de la misma vieja canción. Un pie aquí, el otro allá, un pie aquí, el otro allá. Al otro lado, impecablemente vestida con el traje sin estrenar de cualquier muerto, nuestra otra mitad aguarda impaciente la ceremonia final del reencuentro, la inmortalidad, inmóvil, indivisible y definitiva de cualquier estatua. Y yo pregunto, ¿cómo podrían devolvernos algo que nunca fue nuestro? Si en la vida hemos hecho otra cosa que aprender a bailar sobre una pierna, ¿quién podría ahora arrebatarnos el orgullo de ser cojos? Al otro lado nos esperan. Mientras tanto seguimos bailando al compás de la misma vieja canción. Un pie aquí, el otro allá. Un pie aquí, el otro allá. Un pie aquí, el otro allá. Desvergüenza. Nuestra vanidad memora pequeñas victorias y tristes derrotas. Impunemente cagan las palomas sobre nuestras estatuas. En blanco. ¿Qué puede decir un hombre atado de ojos para siempre a un cielo sin respuesta? Nada tiene que decir el hombre. Solo aquí estamos, aunque no podamos sacarnos la cabeza por la nuca para ver el final. Palomas abarrotas entre el pensamiento y la palabra, portadoras de un mensaje en blanco. Este poema que voy a decir ahora, que es Paisaje Interior, pues podría ir un poco en la línea de Entrome, el poema ese famoso de San Juan de la Cruz, Entrome donde no supe. Es un poco lo que expresa quién soy yo, ¿no? Como poeta, ¿qué digo o qué puedo decir, ¿no? Se llama Paisaje Interior. El único lugar que puedo llamar mío no es un árbol caído para que hagan leña los enanos, pero tampoco una palabra sorda en el país donde solo los necios tienen oídos. El único lugar que puedo llamar mío no es una hoja de papel en blanco, pero tampoco el espacio vacío que dejará mi presencia en el viento cuando yo ya no esté. El único lugar que puedo llamar mío no es un palacio de cristal en el reino de otro mundo, ni un pararrayos en la torre de una iglesia, pero tampoco un simple agujero en el vientre viejo de la tierra. El único lugar que puedo llamar mío no se encuentra dentro de los límites de mi piel, ni descansa bajo el mapa de esa otra piel más suave que habito día a día. El único lugar que puedo llamar mío no tiene nombre y no es ningún lugar. El único lugar que puedo llamar mío lo ocupa una luminaria ciega al borde de un camino a la entrada de un gran túnel. Peón en Babel. Aun cuando el recorrido fugaz de tu existencia
tenga el peso insignificante de una mota de polvo en el devenir constante de la historia, aun cuando tengas el tamaño de la millonésima parte de una minúscula gotícula de fe en el océano inmenso de la humanidad, no lo olvides. No las obras humanas permanecen, pero queda constancia, yo lo afirmo, quedará constancia de tu inquebrantable esfuerzo por vivir. Círculo mágico. Un círculo más pequeño que la pista de aterrizaje de cualquier helicóptero. Un círculo invisible donde apenas cabe un hombre. Es el círculo mágico de los ángeles derrotados. El círculo mágico que acoge a los ángeles derribados por el tiempo. Es el círculo mágico que alienta a los ángeles nacidos con las pesadas alas de la tierra. Homínido erguido a la esperanza. Para mirar atrás tendría ojos en la nuca. Si se mira al ombligo mucho tiempo le duele la espalda. Ha sido engendrado para mirar siempre hacia adelante, hasta el último día de su vida. Bueno, leo un par de ellas más y ya está, no quiero tampoco aburrir, ¿no? En la noche, las plantas de tus pies tocan la tierra, la misma tierra sobre la que un día se alzara el primer hombre, erguido ya para siempre en tu estatura. Y tú no permaneces inmóvil, confirmando que tus pies fueron creados para caminar, avanzas sin saberlo, derramando aquí y allá hitos apenas perceptibles a tu paso, iluminando pequeños caminos nuevos, plantando luciérnagas de colores en la noche. Un par de poemas, bueno, tres, plegaria. Voy a leer plegaria, residencia en la tierra madre y otro y ya está. ¿Vale? ¿Parece bien? Sí. Bueno, plegaria. Por los cantos prisioneros de la piedra, por los caminos que se pierden en las esquinas de Dios, por las montañas disueltas en granos de arena y por los granos de arena que nunca serán perla, por los pobres, los olvidados, los herederos fugaces de la tierra. Y esta residencia en la tierra es una residencia de ancianos que hay en Leioa, que se llama Santimami, donde estuvo unos meses mi madre. Y el poema dice así: residencia en la tierra, Santimami, que es el nombre de la residencia. El patio de esa casa no es particular ni público. Cuando hace sol se llena de supervivientes a una batalla imposible, la del tiempo. Hombres y mujeres de pasado olvidado y futuro previsible habitan al sol de un huidizo presente. Lentamente van ascendiendo con andadores y en silla de ruedas. Ya ha llegado la hora implacable de la cena. Son casi las 7. Madre, porque la vida le debe una parte, porque la vida para la que nació no era la que supimos darle, porque ese dar y dar y dar nos mira hoy con sus ojos y no sabemos responder. Si no hubiera una vida eterna, habría que inventarla para ella, para que no se nos vaya de las palabras, de las caricias que ahora le damos demasiado tarde, demasiado lejos. Y acabo con este poema que es Justifico una voz. Sé que mi pobre dignidad de cigarra con el mundo por montera no es nada, frente a la del hombre que trabaja de sol a sol para llevar a sus hijos el pan de cada día. Sé que mi pequeño sufrimiento de puertas adentro no puede nada contra el dolor del loco sin espejos, del preso en su celda, del viejo solo o del enfermo en silencio.
Pero cuando llegue a la hora final de hacer balance, no podrán decirme que vendí mis palabras demasiado caro y a nadie sirvieron. Si es duro el oficio de poeta, yo habré ganado mi pan como cualquiera el derecho al aire que respira. Pues lo dicho, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Si alguien, bueno, si preguntas o... Sí, si a alguien le apetece hacer alguna pregunta o algún comentario, lo vamos a hacer a viva voz, o incluso tenemos un micrófono ahí, John, que nos lo puede ceder, si levantáis la mano. No vamos a tomar nota, no vamos a tomar represalias. Adelante, Pepa. Hola, buenas tardes. Yo quería hacer un comentario porque acaba de decir que, bueno, en la introducción que ha hecho, que la poesía es para leerla, pero y que cuesta trabajo seguirla cuando la oyes recitándola. Y yo pienso, en mi opinión particular, que la poesía nació para ser dicha, porque desde la antigua Grecia y demás, que es el origen de la poesía, nació para ser dicha. Entonces, a lo mejor la culpa es de los que escuchamos y no del que recita o de que la poesía sea recitada. Hombre, nada más, gracias. De nada. Sin tener que remontarnos a la antigua Grecia ni nada. Por ejemplo, el Versolaris sí es poesía dicha, poesía improvisada. Pero bueno, no sé, no tenemos que remontarnos muy lejos para leer algún soneto de Lope de Vega o de Cervantes, ¿no? Entonces la poesía, desde hace ya mucho tiempo, que es, por supuesto, que es para estar en un papel. Y es para ser leída en un libro. Y hay antologías de poetas y obras completas de poetas, claro que están en los libros. La poesía está en los libros, y lo bueno que tiene es eso, que cuando se ha muerto el autor tú puedes seguir leyéndolo. Puedes seguir leyendo sonetos de Lope de Vega. Por supuesto que la poesía está en los libros, claro, la literatura está en los libros. Eso es así. No sé cuál era el asunto, no sé, que la poesía está para ser dicha, bueno, no, existe la poesía oral, ya he hablado de los versolaris, ¿no? Pero no, sí, no era con ánimo de polemizar, era en el sentido de que las dos formas conviven. O sea, la poesía está en los libros, evidentemente, si no, no tendríamos, o tendríamos en muy poco espacio de tiempo, pero puede convivir las dos formas de poesía. No, bueno, es mi opinión, ¿eh? Oye, cada persona... Yo también es una opinión. Yo lo que digo es que no entiendo que una persona diga, voy a decir un poema, a no ser que sea con 100 cañones por banda, viento en popa toda vela, que todo el mundo lo sabemos, sí. Pero es un poema que es mío. Y como no lo diga muy despacio, no me entero. Y lo dice a todo correr, encima no sé qué, y no me he enterado de nada. No, mi opinión no es esa. La mía, ¿eh? Pero que yo diga eso no significa que eso sea lo que tiene que opinar la mayoría de la gente. No, es mi simple opinión. Otras personas como tú piensan diferente. Yo no. Yo leo a los poetas. Que luego viene aquí, yo qué sé, Antonio Gamoneda, que le he visto unas cuantas veces, ahora ya es mayor. Pues vengo a verle a Antonio Gamoneda, porque me encanta. Y si oigo un poema de él, dicho por él, pues eso que tengo, porque me quedo en cómo lo dice. Pero a mí me suele interesar más leer a poetas que he leído, o sea, escuchar a poetas que he leído que no a un poeta que no conozco, a mí. Porque es que lo voy a entender mejor, porque me puedo parar, puedo reflexionar sobre el poema y luego ya lo escucharé. Es mi opinión, ¿eh? A ti te gusta que te sorprenda con algo nuevo, pues cada uno es un mundo, ¿no? Es una observación que has hecho, ¿no? Que tú tienes una opinión distinta a la mía. Vale. No sé los demás lo que pensarán. Si preferís leer en un papel un poema o que os reciten un poema. No lo sé.
se abre un debate interesante. Que no veo que sean dos aspectos diferentes, excluyentes el uno del otro. Pienso comprarme tu libro porque me ha gustado lo que has dicho ahí arriba, pero creo que tiene un matiz adicional al libro leído, que yo le pondré mi propia voz y le pondré mi propio ritmo y mi propia musiquilla o lo que sea, pero es bonito ver cómo el propio autor hace dramatismo en esta parte, o se para en esta otra, o sufre en esta otra, y también es muy bonito, y me ha gustado mucho cómo has recitado. Y aparte de eso, quería preguntarte, ¿qué es lo que empuja a una persona a hacer poesía? ¿Hay algo que te empuja? ¿Qué es? Una preguntita. Sí, es una necesidad, es una necesidad. No sé, supongo que habréis leído el libro de Cartas a un joven poeta, de Rilke. Pues ahí cuando le escribía el aficionado a la poesía y le contestaba a Rilke, si no es lo más importante de tu vida, si no es lo único que existe, si no es todo, no lo hagas. Y ya está. Para mí era lo más importante. Con 17, 16, 18. Era lo más importante de mi vida. Esa de desvergüenza que os he leído, que no sé si os ha gustado o no. Según hice la poesía de desvergüenza de las palomas, me metí en la bañera y digo, soy la persona más feliz del mundo. O sea, 1.000 millones de pesetas no me dan la felicidad que me dio en aquella época. Luego el tiempo ha pasado y ya uno sabe el valor del dinero y lo aprende. Pero sí, es una necesidad, es como algo que es muy importante para ti, o sea, para la persona. Otra cosa es que conseguir al nivel que yo he llegado, otros han llegado a mayor nivel, ¿no? Pero conseguir eso es, como tú lo sabes, es esfuerzo, sufrimiento, trabajo, encontrar tu propia voz, o sea, es mucho, mucho trabajo. Pero yo creo que de alguna manera el poeta ya nace un poco con esa vocación o algo. No sé si he contestado bien. Quería hacer una pregunta. En tu poesía, ¿la sorpresa es una constante o no te parece que...? Me parece que quieres sorprender en cada poesía, lo buscas. No, no busco absolutamente nada. ¿No? La poesía me busca a mí. Yo no hago ningún esfuerzo, no quiero sorprender en absoluto. Concesiones al lector, cero. Hoy en día no es así. Hoy en día yo creo que puedo distinguirlo. Puedo distinguir quién está intentando seducir, como dice el prólogo, o agradar. Y luego en otro tipo de poesía, que quizá no sea de las que haya leído aquí mucho, sí voy por el camino de la ironía o la sorpresa, sí. A eso me refería. Sí, pero no he leído de estas aquí. He ido más por el camino serio, un poco ahora. O sea, que hay caminos que vas tomando. ¿Eh? Hay caminos que vas tomando. El camino, sí. El camino que no hay camino, se hace camino al andar. ¿Quieres alguna? ¿Quieres alguna un poco de amor que sea un poco sorprendente o así? No, me gusta la sorpresa. O sea, que me ha gustado cómo lo has... En alguna poesía que he leído, el tema de la sorpresa y el juego. Hay mucho juego. O sea, digo que las palabras las pones en vertical, haces cosas pues, muy curiosas. Es que la palabra... ¿Te gusta el juego? ¿Te gusta el juego? Lo que ha dicho un poco él también. Yo voy quitando y quitando y quitando hasta dejar lo mínimo, la menor cantidad posible de palabras. Muy bien. Gracias. Con ánimo de polemizar, yo creo que muchos de los que estamos aquí pues habremos leído poesía tuya y nos gusta, pero venimos también a verte y a escucharte recitar, ¿no? Entonces te voy a retar a que nos leas, no conocía, Geografías, que tiene además sorpresa final y me parece muy bella. Una verdad, como decías tú antes, que una verdad y belleza.
Página 45, A ver, está fantástica. A ver si lo hago bien, porque yo también en casa lo que he hecho es un poco coger aquellas que mejor me... Y geografías no lo he elegido por eso, porque igual no lo hacía, igual no le daba... Pero sí, a mí también me gusta bastante, porque es sencillo, es humilde. Gracias. Esa poesía le gustó mucho a Chaga, que... Bueno, le gustó todo el libro. El primer libro se lo debo a Chaga, porque si no es por él, no lo publico en Pamela. Y sí, es una poesía bonita, sí. Página 45. A ver. Sí, no sé si la leeré bien, ¿eh? Pero bueno, geografías. No pases de largo, que el tiempo no te pierda. Imprégnate de lo esencial y no te niegues. Protegido a manera de escudo por los cartílagos costales, delante de la columna vertebral, encima del diafragma y entre los dos pulmones, hay un país común a todos los apátridas. No es fácil de leer esa poesía, porque es una poesía muy llana. Hay un país común a todos los apátridas. O sea, tampoco tienes que darle... Es que es para leerla. Hay un país común a todos los apátridas. Sí, a mí también me gusta mucho. Gracias por fijarte en esta poesía, porque también es una de las que más me gustan también. Bueno, pues ¿Mm? parece que... Bueno, no sé, yo estoy a gusto, he estado a gusto, he habido buenas preguntas y bueno, el libro en las librerías se vende a 12, yo lo vendo a 10, ahí fuera, y lo dedico a todo el mundo que quiera y nada más. Y bueno, pues eso, pues gracias de nuevo a Richie Po, a Sir Muñategui también, porque me ha metido en la feria del libro, a Begoña Morán, a Irene, a Luis Mohamed, Eduardo es técnico, ¿no? Eduardo eres. A Eduardo y a todos, y sobre todo a vosotros, sobre todo a la gente que habéis venido haciendo un esfuerzo enorme y de corazón, un mogollón de gracias. Eskerrik asko de noi. Eskerrik asko.